Emilio Ordiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿cómo estás? Pues muy bien, siempre me encanta cerrar los episodios hablando contigo porque siempre traemos cositas interesantes y en esta ocasión además, eso que decíamos sobre todo cuando hacíamos la temporada pasada el Twitch, ¿no? De cómo hilábamos los temas, creo que nos viene ni que ni pintado que cerremos contigo este repaso al año cero que hemos llamado, ¿no? A estos primeros meses. Pero digamos que el curso político se cerrará, pues como casi el curso escolar, ¿no? Se cerrará en junio, y en junio se cerrará de manera casi espectacular con unas elecciones, en concreto las elecciones europeas, y precisamente pues queríamos hablar contigo de qué podemos esperar de la influencia que puede tener las elecciones europeas en este primer año, en estos primeros meses de legislatura de reedición del gobierno progresista. Son el primer examen, ya que por seguir con el símil del curso del año cero, son el primer gran examen a la espera de lo que pase con las elecciones gallegas y con las elecciones vascas, eh, pero las europeas ya por lo pronto podemos intuir que en el caso de España, porque evidentemente no solo se vota en España, sino que también en otros 26 países, pero en el caso de España podemos, como digo, intuir que la campaña va a ser un poco un plebiscito, un primer plebiscito para el gobierno post-amnistía, por así decir. El PP, de hecho, ya más o menos nos da pistas de que su campaña electoral va a versar fundamentalmente sobre el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque para la del 23J, por mucho que la relación del PSOE o del gobierno con los partidos independentistas estuviese ahí, no estaba la amnistía aprobada, no había ley de amnistía sobre la mesa. Vamos a ver si para las europeas ya es efectiva esa amnistía, porque, bueno, los plazos son los que son, pero yo lo que esperaría o lo que creo que tenemos que esperar de las elecciones europeas en España es eso, un primer plebiscito de Sánchez sí, Sánchez no. Ya sé que casi todas las elecciones últimamente van en esa clave, pero en el caso de las europeas, especialmente para mal, porque al final esto lo que provoca es que el factor puramente europeo, que es el que tendría que primar, no lo va a hacer y sería una pena después de una legislatura que la verdad es que ha tenido y está teniendo de todo. Sí, recojo el guante que lanzas porque me voy a poner en momento profe. Hay que decir que las elecciones europeas son el caso paradigmático en ciencia política de lo que llamamos elecciones de segundo orden, que se caracterizan por una menor participación, pero sobre todo por algo que los periodistas que estáis en Bruselas supongo que lamentáis mucho, y es que la temática europea no sale en la campaña electoral, sino que se basa en disputas nacionales, como mínimo en España. Es un caso clarísimo. Hablabas también de las gallegas y de las vascas. Es verdad que veremos cuando se convocan y por supuesto veremos qué incidencia tienen, pero a estas horas, digámoslo así, sería las elecciones europeas esa primera gran cita después del 23J. A ver, poniéndome otra vez profe, también hablamos que hay lo que se llama el efecto luna de miel, y es que normalmente cuando ganas unas elecciones o te invisten presidente, tienes unos meses en los que la satisfacción de la ciudadanía, el nivel de aprobación se mantiene. Pero no sé, Emilio, porque es lo que tú dices, puede ser otro examen, siempre hay una excusa, ahora la excusa es lo de la amnistía, pero siempre hay una excusa para que esto se convierta en un plebiscito, ¿no? Hay un factor que yo creo que todavía no estamos teniendo en cuenta, pero que a medida que se acerquen las elecciones y sobre todo conozcamos las listas, va a haber que empezar a tener sobre la mesa, y es el factor de los candidatos. Parece que no es importante, pero a la hora de la verdad, en 2019, en el caso de España, fue un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el PSOE es verdad que venía de esa luna de miel, como digo, de haber ganado pero no formado gobierno en abril. Esa ola era pro PSOE, por así decir, y la apuesta de Josep Borrell le salió muy bien a Pedro Sánchez. El factor candidato es algo que a la hora de la verdad la gente la mueve bastante, en el sentido de no votar tanto al partido como a la persona, ¿no? Ahí yo creo que después de esta legislatura tiene más que ganar el PSOE por una cuestión
de pura lógica. Es decir, si tú eres el que sale en la foto porque eres el que está en el gobierno, véase con Teresa Rivera y la reforma del mercado eléctrico. Vamos a ver qué pasa con Nadia Calviño y su apuesta por la reforma de las reglas fiscales y después también por si es o no presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La mítica frase de el poder desgasta a quien no lo tiene, creo que aplica bastante bien en el caso de las europeas, por mucho que el escenario sea el contrario, es decir, el escenario que ahora mismo vemos es el de un Sánchez pues desgastado por el tema de la amnistía, etcétera, etcétera. Pero es que en 7 meses pasan tantas cosas que va a ser bastante importante el tema de quién encabece las listas. Y luego hay un factor que el gobierno creo que está sabiendo jugar bastante bien, que es el de nutrir el propio gobierno de perfiles muy cercanos a la política europea. Hablábamos en el último programa de Ernest Urtasun. Es que el frío nos castiga a todos, nos deja a todos. Sí, no, además no te has ido tú a vivir a un sitio muy, muy caluroso. Correcto. Os maltrata, Decía el tiempo, diríamos que de la corresponsalía en Bruselas, digamos que el tiempo no es lo mejor. No, no es lo que más atrae. Decía que hablábamos de Urtasun y de Sira Rego en el último programa, pero también eso, como digo, hay perfiles como la propia Calviño, como Luis Planas, son gente ya no mejor o peor valorada en Bruselas, que eso da igual, sino que conocen muy bien los procesos que se mueven aquí. Eso creo que a la hora de la verdad es importante por cómo se enfoca una campaña. Aunque el ciudadano medio, por pura infoxicación, porque evidentemente es imposible que el ciudadano medio controle todo de lo que suponen unas europeas, pero vuelvo al ejemplo de Borrell. ¿Por qué Borrell fue un buen candidato? Aparte de porque era atractivo de votar para mucha gente, se le asociaba muy bien con unas elecciones europeas. Vamos a ver esa baza cómo la juega el PP. Más dado, y esto sí es una pequeña crítica, el PP es más dado a usar el Parlamento Europeo como el final de la carrera política o un paso, vamos a decir, secundario. Si eso lo corrige, que está por ver, me pienso en un perfil como Luis de Guindos, por ejemplo, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, puede que la competición a nivel Unión Europea, en clave Unión Europea, se iguale más. Sí. Oye, hablábamos justo antes de empezar, fuera de micrófonos, tu tendencia a mojarte. No sé si te atreverías a mojarte con nombres, o ya no mojarte tú, sino si se están poniendo ya sobre la mesa posibles nombres. Acabas de hablar de Luis de Guindos, pero no sé si suenan. Ya sé que no hay nada oficial, pero si está sonando algún nombre. Bueno, es pronto, nos tendremos que ir a enero, febrero para ya más o menos ver un poco cómo se conforman las listas. Sí que es verdad y era evidente que en caso de no gobernar o de no haber conseguido gobernar, el PSOE iba a nutrir las listas europeas de exministros. Es decir, parecía bastante claro que mucha gente del actual gobierno o del anterior gobierno podría dar el salto a Bruselas. Yo estoy casi 100% seguro de que Sánchez va a hacer una apuesta fuerte para una vicepresidencia potente de la Comisión. Un paso más o menos lógico es apostar por la vicepresidencia de Pacto Verde, en tanto en cuanto se ha ido el que era, vamos a decir, el padre del concepto, que era Franz Timmermans. Y en ese escenario lo lógico sería apostar por una cabeza de lista como Teresa Rivera. Claro, la gente tiene que entender que el ser cabeza de lista es el paso previo exigible para después pasar a la comisión. Sucedió en 2014 con el PP y Arias Cañete, que después fue comisario de Agricultura. Sucedió con Borrell en 2019, después fue alto representante. Creo que el de Teresa Rivera sería un movimiento, ya no entro si inteligente o no, pero esperable.
y veremos qué pasa en el PP. Parece que sus nombres más fiables en Bruselas, uno que es Antonio López Istúriz, no va a seguir, el otro que es Esteban González Pons se ha vuelto a la política nacional. Dolors Montserrat parece que va a continuar en el Parlamento Europeo, pero veremos si como cabeza de lista. Y yo la mayor incógnita que manejo es la de la lista de Sumar. Veremos por quién apuesta Yolanda Díaz. Yo creo que la manejan hasta ellos, la incógnita. No se sabe si van a concurrir todavía juntos con Podemos. Es decir, yo creo que claro, aquí... Eso va a ser importante también. Sí. Porque además hay que recordar que en unas elecciones europeas no hay suelo de votos. Es decir, bueno, no hay suelo, no hay un porcentaje alto. Sí, la barrera electoral. No existe esa barrera electoral que hace que te puedas quedar fuera. Eso es. Creo que publicaba hace algunos días El Español una encuesta sobre las elecciones europeas que daba, o sea, situaba por separado a Sumar y a Podemos no le daba ningún escaño. Pero eso es tramposo, porque necesitas muy pocos votos incluso para tener un solo escaño. Es decir, las cifras no son las que podemos manejar en unas elecciones generales. Oye, Emilio, déjame que te pregunte, eso sí, me has hablado de nombres o de posibles nombres de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. Déjame que te pregunte por los primeras espadas aquí en España. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ¿qué papel puede tener? Evidentemente nos queda mucho de aquí a las elecciones europeas, pero déjame que te pregunte, ¿qué papel puede jugar esta gente? Pedro Sánchez, presidente del gobierno, líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una campaña o en unos pre-campaña, meses previos a las europeas. Yo creo que se van a volcar los dos por distintos motivos. Sánchez porque es su hábitat, es decir, es donde más cómodo está en el discurso europeo, en el discurso internacional, y además puede aprovechar ese manejo para saltarse un poco el tema de la amnistía, es decir, que él hable en clave elecciones europeas y no en clave plebiscito conmigo o contra mí. Y Feijóo por lo contrario, es decir, al final el Partido Popular Europeo está en una tendencia en la que le va bien en las últimas elecciones nacionales. Es verdad que tenemos Portugal, que lo hemos comentado en algunos programas, tenemos Portugal solo unos meses antes, vamos a ver qué pasa, pero si por ejemplo, esto es una hipótesis, si la derecha consiguiera gobernar en Portugal, ya podríamos empezar a hablar de una consolidación de una tendencia de giro hacia la derecha en la Unión Europea. Tenemos el gobierno, más allá de pactos o no con derecha radical, no entro ahí, pero tenemos gobiernos liderados por la derecha tradicional o por el centro derecha en Finlandia, en Suecia, en Polonia con Donald Tusk, vamos a ver Portugal. Feijóo al fin y al cabo viene de ganar las últimas elecciones generales, otra cosa es que no le hayan dado los números. Y creo que él podría apostar por, primero y fundamentalmente, por usar en el buen sentido, no lo digo en sentido peyorativo, pero podría usar esa campaña para reforzarse frente a Sánchez o para reforzarse a la vez que desgasta a Sánchez, y por otro lado también para posicionarse como un líder fuerte del Partido Popular Europeo. Ahora, su capacidad o sus espaldas no son tan anchas como las de Pedro Sánchez en clave europea, por una cuestión de pura lógica. Es decir, para conocer Bruselas hay que estar en Bruselas. Y yo no dudo que los anteriores presidentes no la conocieran. De hecho, creo que a Rajoy porque le tocó una época mala en cuanto al papel de España, pero no era un presidente que aquí viniese de comparsa, lejos de lo que muchos dicen. Pues lo comentamos aquí cuando se bloqueó el tema del rescate junto con Italia en un Consejo Europeo. Claro, vuelvo a lo mismo. Igual que el poder desgasta a quien no lo tiene, no puede conocer a fondo la Unión Europea quien no viene aquí cada
cada X tiempo a tratar con otros gobiernos. Sí, sí. Bueno, me ha gustado lo de la leyenda urbana, por decirlo así, de lo de Rajoy. Otro día podemos profundizar en ello. Eso sí, primera vez de muchas que en esta temporada voy a preguntarte y vamos a hablar sobre las elecciones europeas, aunque como decimos, bueno, a ver, estamos en realidad finales de... Bueno, ya estamos en diciembre, por tanto no podemos decir que se haya iniciado el curso político, aunque sí. Pero vaya, 6 mesecitos es lo que nos quedan para las elecciones europeas. Así que, Emilio, también te digo que a ti, como decimos en catalán, se t'ha girat feina, es decir, se te viene aquí mucha faena de cara a junio, pero como, vamos, será un placer tenerte como siempre cada semana, así que en el próximo episodio te volvemos a escuchar. Placer va a ser mío, seguro, Adri. Un abrazo.